El hombre encuentra una chica con el collar que le había regalado su prometida desde hace 20 años y se lo arranca violentamente del cuello. Federico estaba dentro de su automóvil, pero a pesar de que el día estaba soleado, su vida nunca había vuelto a ser igual desde la muerte de su prometida, que había sucedido hace 2 décadas. El desdichado hombre había perdido la capacidad de ver la belleza en la vida, amargando su presente y el de todos a su alrededor. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal, asimismo apóyanos dejando tu like. El deprimido hombre se había vuelto un ser insensible, iracundo e incluso cruel. Con rapidez se dirigía a su empresa ubicada en el corazón de la ciudad, en uno de los edificios comerciales más lujosos de la región. Federico había amasado grandes ganancias en el sector inmobiliario, por lo que era considerado uno de los empresarios más prometedores de su país. Al llegar al edificio, salió de su carro y pidió algo a uno de sus empleados. Mientras caminaba por la acera, inmerso en los pensamientos sombríos, su atención fue distraída por una figura intrigante, una chica que aparentaba no tener más de 20 años. La peculiar mujer tendía flores en el medio del bullicio de esa zona. Era una hermosa joven vistiendo un vestido blanco. Mientras tanto sostenía las hermosas flores, todo en ella contrastaba en el entorno gris. Las personas vestidas con trajes y ropas en blanco y negro le daban un aire de una verdadera rosa que brotaba en el medio del asfalto, pero que, a pesar de, se mantenía fuerte. Federico nunca había visto a esa joven chica, pero su presencia lo perturbó hasta el punto de preguntarse ¿quién es esa mujer? ¿Qué cree que está haciendo molestando a la gente con flores? Nadie querrá eso, pensó él. A decir verdad, pocas personas parecían interesarse en las flores que ella ofrecía, pero la mujer persistía mostrando una hermosa sonrisa en su rostro. Federico continuó su camino hacia el edificio, ignorando por completo a la joven. Aunque su presencia le dejó una impresión duradera, continuó su día de la misma manera, frío y amargado. Su vida era como un té frío y sin sabor. Sin embargo, se empeñaba en hacer la vida de sus empleados un verdadero infierno. Muchos eran maltratados y sufrían presión psicológica, pero a Federico le importaba poco eso. En los días siguientes continuó observando a la misma joven frente al edificio, vendiendo sus rosas y manteniendo la misma sonrisa que le caracterizaba. Esto comenzó a perturbar al curioso hombre. Había algo en ver a la gente feliz que lo incomodaba, aún más cuando se trataba de alguien bajo el sol, vendiendo rosas en medio de la multitud, por lo que decidió acercarse a la joven. «Buenos días, señor. ¿Desea comprar una rosa para su amada o alguien especial?» La hermosa joven habló con mucha cortesía. «La persona que amaba está enterrada a 7 palmos», respondió amargamente con indiferencia. La joven se sorprendió por un segundo, pero intentó animar a Federico. «Lamento mucho escuchar eso, señor, pero el amor es algo que trasciende el tiempo y el espacio. Lo cierto es que es posible seguir amando a alguien que ya no está entre los vivos y amar a alguien que está en el pasado. El amor nunca muere, siempre y cuando lo alimentemos. Sé que donde se encuentre su amada, le encantaría recibir un recordatorio de su verdadero amor. No tiene que ser una rosa en su tumba, solo una simple oración sería reconfortante, esté donde esté». Federico escuchó las palabras de la joven y pensó, ¿cree que con ese discurso me convencerá de comprar una flor? Así, sin paciencia, Federico dijo, «No quiero una rosa ni nada de eso que vendes. Solo quiero que salga de este edificio donde trabajo. Es incómodo ver a alguien molestando a mis empleados todos los días». Finalmente, la joven retiró su sonrisa del rostro, lo que hizo que Federico se sintiera aliviado. Ella se disculpó con cierta vergüenza. «Lo siento, señor, no era mi intención molestar. Solo necesito ayudar a mi padre que está enfermo. No se preocupe, buscaré otro lugar, pero por favor discúlpeme». Federico se sintió aliviado al ver que ella desistió. Por un momento se preguntó, ¿cuándo me volví tan cruel? Sin embargo, ese pensamiento no le dio casi importancia. La joven se agachó para recoger su canasta de flores y entre sus ropas apareció un hermoso collar que estaba escondido. Su sangre hervía y sin pensarlo gritó, «¡Ladrona! ¿Dónde conseguiste eso?». La multitud que pasaba a su alrededor se detuvo. Varias miradas se enfocaron en la joven que estaba asustada y sin poder hablar. La mujer permaneció inmóvil en su lugar y las lágrimas rodaron por su rostro. A pesar del miedo en su rostro, Federico fue implacable. Se acercó aún más a ella y tiró del collar de su cuello con un jalón brusco, desmembrándolo por completo. El cuello de la chica quedó marcado. La verdad es que encontrar otro collar igual era casi imposible, ya que él mismo lo había hecho con la ayuda de su abuelo cuando éste aún vivía. Él, Federico y su abuelo tallaron cada detalle del collar, que fue un regalo para su amada. «Señor, ¿qué ha ocurrido aquí?». Una voz sacó a Fede de su molestia y trance. Miró hacia un lado y un policía le estaba hablando. El molesto hombre dijo, «Ella tomó el collar que era mío, pero ya se lo quité».
Al decir esto, Federico se apartó de la joven y el policía la sujetó por los brazos llevándola lejos. Desde entonces ella no regresó a esa calle. Federico regresó a su oficina mirando el collar. Mientras aún lo observaba, sintió algo correr por su rostro. Eran lágrimas. Habían pasado años desde que no lloraba, desde que enterró su corazón con su amada. Las memorias que lo llevaron de vuelta al pasado eran las que quería olvidar por completo. Sin embargo, nunca lo pudo hacer. Noelia y Federico eran una joven pareja. Ella solo tenía 18 años en ese momento y trabajaba como empleada doméstica en casa de un hombre rico. Federico era un hombre de 22 años, que solo tenía a su abuelo como familia. Su abuelo era un minero y a menudo regresaba a casa con oro y algunas piedras preciosas. Federico, deseando ayudar a su abuelo, estudió mucho para perfeccionar sus habilidades en la creación de accesorios y apoyar a su único familiar que le quedaba con vida. Con los materiales que su abuelo traía, creaba collares, anillos y hermosas joyas que llamaban la atención de muchas personas. Estos tenían una pequeña tienda en la cual obtenían su sustento. En el primer año de su relación, Federico decidió hacer algo especial para su amada Noelia. Con el permiso de su abuelo y su ayuda, creó un collar de oro con un pequeño diamante en el extremo. El collar podría valer miles de dólares, pero el valor simbólico para Federico era incalculable. Noelia lloró al recibir algo tan valioso, pero que tenía un significado mucho más profundo. Este collar no estaba en los planes de Federico, pero al ver a su amada en ese momento, con amor pronunció las siguientes palabras: «Cásate conmigo». Noelia casi gritó de felicidad e inmediatamente dijo que sí. Los dos estaban viviendo los mejores días de su vida. Sin embargo, algo no estaba bien con Noelia. En ciertos momentos parecía triste, pero siempre negaba cualquier pregunta de su amado. Los meses pasaron. Para Federico era Navidad y estaba participando en una sopa benéfica. Antiguamente era parte de su carácter ayudar a las personas y todos los años participaba en la sopa colaborativa de la ONG a la que pertenecía. Noelia también aportaba su tiempo para el servicio, pero por alguna razón ese día no apareció. Fede estaba preocupado e intentó contactarla de todas las formas posibles. Sin embargo, Noé no tenía familiares cercanos, por lo que la única forma de encontrarla era por teléfono o dirigiéndose a su casa. Sin embargo, ella no contestaba sus llamadas si no se encontraba en casa. Pasaron varios días sin saber nada de Noelia. Federico estaba desesperado. Finalmente recibió una llamada de ella. «Amor, me estaba escondiendo de mi jefe. Por favor, ven a buscarme. Es un hombre peligroso. Nunca te lo conté, pero siempre me acosaba. Yo necesitaba el trabajo, así que siempre rechacé sus avances. Cuando se enteró de nuestro compromiso, enloqueció. Por favor, ven a ayudarme». Al terminar de escuchar las palabras de su prometida, Federico se heló del miedo por la inesperada situación, pero pidió la dirección donde se encontraba y fue de inmediato al lugar. Sin embargo, al llegar no encontró nada. Pasaron más días y el desespero se apoderó del corazón de Federico. Un día llamaron a su puerta. Eran dos policías que traían una terrible noticia. Su prometida había fallecido. Carlos, el jefe de Noelia, desesperado por tenerla a su lado, la había llevado a la fuerza en su coche. Sin embargo, la valiente mujer luchó contra él. El auto sufrió un accidente y se incendió, dejando a la pobre mujer acabada por completo. Con el ataúd cerrado, Federico enterró a su prometida y junto a ella, su bondad y felicidad. El abuelo del joven le aconsejaba seguir adelante y no convertirse en una persona tan amargada, ya que eso no le sería el deseo de su amada. No obstante, Federico estaba ciego y sordo por su gran pérdida. Todo lo que podía escuchar y ver era el dolor y el sufrimiento que experimentaba y que no se iba. Su abuelo pensó que sería mejor mudarse de ciudad y llevar su tienda a otro lugar, con la esperanza de que el cambio pudiera caerle mejor a Federico, pero fue en vano. Pasaron los años y el abuelo de Federico falleció. Con mayor amargura vendió la tienda y todas sus joyas. Con el dinero se dedicó al negocio inmobiliario durante más de 2 décadas. Pasó ese tiempo aproximadamente y la cuenta bancaria de Federico seguía creciendo, pero su corazón se volvía cada vez más frío. Ahora estaba en su oficina mirando el collar que le había dado Noelia como muestra de su compromiso y su amor por ella. Su mente estaba confusa, pero una vez que su rabia pasó, razonó y pensó que lo que había hecho fue un error. ¿Cómo consiguió ese collar? Debería haber preguntado primero. Su amada había desaparecido y no se encontró entre los cuerpos del coche. Ahora pasaba varias horas frente al edificio, esperando que la joven apareciera, pero nunca regresó. Ni siquiera sabía su nombre, lo que dificultaba aún mucho más su búsqueda.
El arrepentido hombre fue a la comisaría más cercana y tuvo la fortuna de encontrar al mismo policía de ese día. El oficial le preguntó, ¿qué pasó con esa joven? ¿Por qué nunca había presentado una denuncia? El oficial respondió, la saqué de esa zona y le dije que si causaba más problemas, aprendería la lección. Federico al oír esto se enfadó con el oficial, sabiendo que aún sería más complicado encontrarla. Sin embargo, se dio cuenta de que la situación era absolutamente su culpa. Si te está gustando el video, déjanos tu like y suscríbete al canal para más videos. Continuamos. Ahora estaba sin pistas, pero no quería rendirse. Pasó un mes. Para su suerte, Federico vio un destello de esperanza. Su secretaria estaba trabajando y había un jarrón de flores en su escritorio. Estas flores eran similares a las que la joven solía vender. El curioso hombre le preguntó, ¿dónde conseguiste esas flores? Su secretaria respondió, una joven acostumbraba a venderlas afuera, pero yo solía comprarlas solo para mi casa. Ahora está vendiendo en otro vecindario y hoy decidí traerlas al trabajo porque pensé que harían que el lugar se viera más bonito. ¿Quiere que las retire? Federico respondió, de ninguna manera, las encontré tan bonita que compraré algunas para mi oficina. ¿Podrías darme la dirección donde esta joven vende? Su secretaria lo miró con desconfianza. Ella sabía cómo Federico se había vuelto malintencionado con las personas. A decir verdad, las flores no parecían encajar con su personalidad, pero a pesar de eso, la secretaria proporcionó la dirección. El curioso hombre se dirigió de inmediato al lugar y encontró a la joven vendiendo sus flores con la misma alegría y cortesía. Sin embargo, Federico la abordó con cierta vergüenza. Por favor, espere, me disculpo por ese día. Solo necesito saber dónde consiguió ese collar, preguntó Federico. Con rapidez y casi desesperada, la joven tomó rápidamente su cesta de flores y se alejó, pero pronto Federico dijo, pagaré lo que sea necesario, por favor, dime. La joven se detuvo y pensó, a pesar de sentir rabia hacia ese hombre necesitaba mucho el dinero. La joven respondió, está bien, te diré, pero con una condición, debes devolverme el collar. El hombre tomó un momento para pensar, pero al final dijo que sí aceptando el acuerdo. Sin embargo, él mintió en su afirmación, ya que juró que jamás devolvería el collar. No obstante, el hombre necesitaba obtener información. Quien me dio este collar fue mi padre. En un principio era de mi madre, pero ella falleció y vivo sola con mi padre. Él necesitaba medicamentos que son muy costosos y no puede trabajar. Esto es imposible, pensó Federico, mirando detenidamente a la joven. Cuando empezó a detallar su rostro, notó que se parecía mucho a su amada Noelia, pero esto era imposible. Esa era la única palabra que le venía a la mente, seguido de un escalofrío que recorrió el cuerpo de Federico. Finalmente este dijo, está bien, devolveré el collar, pero lo llevaré a tu casa y se lo entregaré a tu padre. Seguidamente la joven se enfadó y lo llamó mentiroso, pero sin opción tuvo que aceptar. Federico le preguntó el nombre a la chica y el de su padre. Ella respondió, mi nombre es Arianna y mi padre se llama Carlos, respondió la joven. En ese momento la sangre de Federico hervía de molestia. Este sujeto era el mismo jefe que le arrebató la vida a su amada Noelia. Sin embargo, se suponía que había fallecido en el accidente. Federico trató de ocultar sus emociones a la chica, por lo que ella le proporcionó su dirección el mismo día. Unas horas más tarde, Federico estaba en la puerta de su casa. La joven abrió la puerta y le dijo que podía entrar, pero que esperara, ya que aún no había hablado con su padre sobre lo que había sucedido. Sin embargo, Federico no la escuchó y entró a la casa rápidamente para encontrarse con Carlos. Al entrar en la sala, vio un hombre anciano y enfermo acostado en una cama de hospital, con una silla de ruedas a un lado. Federico nunca había visto a Carlos en persona, pero había examinado varias fotos suyas cuando investigó sobre el accidente. El consternado hombre gritó, «¡Eres tú!». Avanzó hacia Carlos, pero la joven corrió en defensa de su padre. «¡Detente!», gritó ella. Sin embargo, Federico, cegado por la rabia, tiró el brazo de Arianna con fuerza. No obstante, la joven estaba decidida a defender a su padre con su vida. Ella no soltaba a Federico, quien intentaba de todas las formas llegar hasta donde estaba Carlos. Al ver que Arianna resultaba herida, Carlos gritó, «¡Detente, Arianna! Deja que haga lo que tiene que hacer». Todo quedó en silencio. Los dos, tanto Arianna como Federico, se detuvieron. El anciano continuó, «Hija mía, por favor», dijo con gentileza. Ambos guardaron silencio, pero Carlos lo rompió. «Seré directo contigo. Creo que estás confundido acerca de lo que está sucediendo». Federico respondió rápidamente, «Deberías estar muerto. ¿Qué sucedió con mi amada Noelia? ¿Y por qué tiene su collar? Y evidentemente, ella es tu hija». Carlos no dudó en hablar sin rodeos. «Es cierto, estaba obsesionado con Noelia, pero ella solo tenía ojos para ti.
Desde el primer día en que comenzó a trabajar en mi casa, me enamoré de ella. Por más que intenté conquistarla, ella más se enamoraba de ti. Prefirió seguir trabajando a pesar de todo esto porque necesitaba dinero. Cuando supe que iba a casarse contigo, mis celos se hicieron aún más fuertes. La encerré en mi casa. Usando mis influencias y mi poder, simulé un accidente y le pagué a 2 policías para que te dieran la falsa noticia. Después de varios meses viviendo encerrada en mi casa, Noelia se dio cuenta de que estaba creciendo su barriga. Y sí, estaba embarazada. Estas palabras cortaron el corazón de Federico, que no podía creer lo que estaba escuchando. Noelia intentó escapar del lugar de todas las maneras posibles, pero nunca lo logró. Pasaron 9 meses y ella dio luz a Arianna. Carlos estaba cansado de sus intentos de fuga, así que finalmente la dejó ir, pero no dejaría las cosas así. Carlos huyó con su hija Arianna, dejando a Noelia desesperada en su búsqueda. Sin embargo, la pobre mujer nunca la encontró y también trató de ubicar a Federico, pero él ya no vivía en el mismo lugar. Desde entonces, no se sabía dónde estaba Noelia. Carlos crió a Arianna como su hija y le contó muchas mentiras. Sin embargo, luego de varios años a causa de la edad, la salud de Carlos empeoró y desarrolló varios problemas de salud. Además de esto, su fortuna se había acabado, por lo cual lo único valioso que le quedaba era un collar que había tomado de Noelia antes de su huida. Desde entonces vivieron como padre e hija. Federico, pálido de la impresión y apenas pudieron procesar las cosas, miró a la niña fruto de su amor con Noelia. Mientras la observaba, notó que su cuello estaba marcado por el collar que le había arrebatado. También se dio cuenta de que su brazo estaba enrojecido debido a cómo la había tratado. El hombre se desgarró. Me convertí en un monstruo. También hice esto con mi propia hija. Federico se derrumbó a lágrimas. Ahora, un hombre de 40 años lloraba como un niño, suplicando perdón a Arianna. Su voz estaba entrecortada y apenas ella podía entenderlo, pero aún así, logró comprender completamente. Ella verdaderamente sentía lo que el arrepentido hombre estaba diciendo. La joven con amor secó sus lágrimas y preguntó: «Padre, ¿dónde está mi madre?». Carlos miró al vacío y mencionó la dirección. «La última vez que tuve noticias de ella vivía en esa casa, pero han pasado casi 10 años. Señor Federico», dijo Arianna, «¿puede llevarme a ver a mi madre?». «Por supuesto que sí», respondió Federico secándose las lágrimas. En el coche, ambos permanecieron en silencio. «Sé que eres mi padre, pero no esperes que te llame así», dijo Arianna para romper el silencio. El hombre arrepentido y avergonzado contestó: «Entiendo que te hice cosas terribles. Espero que algún día me perdones. Me convertí en una persona desgraciada y malvada. Intentaré cambiar nuevamente. Por favor, perdóname». Después de varios minutos, los dos llegaron a una hermosa casa. «Voy primero», dijo Arianna. Ella llamó a la puerta y una mujer a la que nunca había visto abrió. «Me gustaría hablar con Noelia», dijo Arianna. La mujer adulta respondió: «Soy ella, ¿qué deseas?». De inmediato, Arianna lloró y sonrió al mismo tiempo. «Soy Arianna, tu hija». De inmediato, ambas se quebraron. Los sentimientos se cruzaban. Las dos mujeres se sumergieron en un caluroso y apasionado abrazo mientras lloraban. Noelia sintió que todo el dolor se iba, todo el sufrimiento que había experimentado en los últimos años. Mi hija, no puedo creerlo». No existían palabras para expresar lo que Noelia estaba sintiendo. Tan grande era su alegría que no sabía cómo describir la felicidad que sentía en su corazón. Las dos conversaron durante más de una hora mientras Federico estaba ansiosamente en el auto esperando afuera. De repente Noelia golpeó el carro diciendo: «Mi amor», dijo ella. Federico se bajó de inmediato del auto. Ambos se abrazaron durante varios minutos mientras lloraban juntos. No podían apartar los ojos del uno al otro. Ella con amor le dijo: «Mi amor, te has convertido en un hombre guapo. Sin embargo, el tiempo no ha sido amable conmigo. La verdad es que he envejecido bastante», dijo Noelia. «Espero todavía me ames, aunque esté más vieja y desgastada». Federico sonrió y respondió: «Mi amor, sigues siendo la mujer más hermosa de este mundo, y nada ni nadie me hará pensar lo contrario. Te amo mucho». Entonces los dos se besaron apasionadamente y se dieron cuenta de que el amor entre ellos no había cambiado. Los dos tenían mucho de qué hablar. Noelia le contó todo lo que había sufrido en los últimos años. Federico le compartió toda su vida y la joven Arianna contó cómo fue su vida con Carlos. Noelia y Federico tenían algo en común. Buscaban venganza por todo el sentimiento que Carlos les había causado. Los dos afirmaron que irían inmediatamente a la comisaría para denunciarlo por todo lo que hizo. No obstante, Arianna abogó por él. «Sé que lo odian, pero aunque sé todo lo que hizo, no puedo olvidar cómo me crió.
Él me cuidó como un padre, siempre me trató bien y con cariño, además ya está viejo y enfermo. Por favor, sé que estoy pidiendo mucho, sé que es casi imposible, pero por favor no hagan nada en su contra. Después de un año, Noelia y Federico comenzaron a vivir juntos. Para finalmente casarse, Noelia superó el dolor que experimentó en los últimos años y se convirtió en una mujer feliz y alegre. Por su lado, Federico intentó redimirse con todas las personas a las que había tratado mal, y todos sus empleados notaron su gran cambio. La diferencia fue tan grande que sus beneficios aumentaron considerablemente. Ariadne vivía con sus padres y dejó de vender flores. Ahora estaba en la universidad, pero se encargaba del jardín de sus padres. Todos los fines de semana iba a una residencia de ancianos donde se encontraba Carlos. Este vivía allí, ya que Ariadna había intercedido por él ante sus padres. Federico buscó una buena residencia a petición de Ariadna. Ella lo visitaba y era el único rayo de sol en su vida. Sin embargo, Carlos nunca pudo perdonarse por lo que había hecho y era constantemente atormentado por las pesadillas de culpa que lo atacaban en las noches. Por otro lado, Noelia y Federico siguieron adelante. Decidieron no volver a ver a Carlos y lo confiaron solo a su hija. Sabían que el amor que sentían era más grande que cualquier represalia que pudieran tramar. La pareja vivió sus últimos años amándose y recuperando los momentos que habían perdido a pesar de las circunstancias de la vida. Hemos llegado al final de esta historia. Te invito a que nos apoyes con tu like. Asimismo, déjanos tu comentario acá abajo. Suscríbete al canal para no perderte más videos como este. Hasta la próxima.